No, de verdad, colega, mira, yo te voy a decir algo. Yo me quedé así cuando vi el video, con la boca abierta. No, oigan el sonido otra vez. Porque yo nunca había visto. Quiero aprovechar este momento desde el fondo de mi corazón para decir que me disculpo absolutamente con nadie. Nosotros somos los dioses y al que no le guste, que nos mame. Dios, ay, me cago en la madre. Quiero aprovechar. Acá. Muy buenas noches, damas y caballeros. Aquí hoy tenemos, en este podcast, tenemos a la puntual. Hoy Hola. le mandan fuego al Alfa. Oh my God, no lo creo lo que está pasando puntual con el Alfa. No lo creo. Eso está tremendo, comando. Bueno, yo lo que vi ahorita me dejó con la boca así, sellada. Habíamos pensado que ya la cosa estaba Calmada. ¿verdad? Sí, yo pensé que estaba calmada, pero Pero al parecer no. Ahora que se está poniendo súper caliente. Todavía el chisme sigue brotando en las redes. tremendo bullying, tremendo bullying. Tremendo bullying que le hicieron al Alfa. Le mandaron fuego. Fuego y ceniza, ¿quedan o no quedan? ¿Qué tú crees de eso? De verdad, a mí me da pena con el colega, con el Alfa, porque en sí yo soy dominicana también y yo siento que él no debió haberse rebajado de esa forma como lo hizo, digo yo, porque en sí yo no veo nada de malo porque por la cual él tuvo que pedir disculpas de la forma como él lo hizo públicamente. Y yo lo que veo es que se han burlado bastante del modo por el simple hecho de él haberse disculpado. Entonces, como dominicana que soy, de verdad que me he sentido mal porque el Alfa es uno de los artistas urbanos dominicanos que en sí han llevado el género a otro nivel. Muchas personas no creyeron en el dembow y hoy día el dembow es un género, uno de los más escuchados. Entonces, de verdad, colega, que ese es mi pensar acerca de esto, mi opinión. Yo, la verdad, lo que vi hoy, la verdad que por eso dije, déjame comunicarme con la puntual rápido, porque lo que yo vi hoy me quedé con la boca abierta. Lo que pasa es que el Alfa es una persona muy educada y pues eso está bien. Él pidió perdón formalmente para que todo el mundo no lo te, tú sabes, para que no digan nada y lo pidió públicamente al mundo. No que, Claro. que República Dominicana internacionalmente pidió perdón, pero ahora le están haciendo bullying y cuando ellos dijeron, ay Dios mío, El qué punto pique. es que esto se ve ya No, como no, una no, no. humillación, ya. No, Ya esto es como una humillación. puntual, pero oye lo que pasa. Oye lo que pasa. Que ellos le dicen a él, descaradamente, le dicen a él, como que todo estaba bien, que no, que mi hermanito, que el Alfa, que esto. Sí. Pero Se dieron a entender que la cosa estaba tranquila, que no había problema, que todo estaba bien. Y de verdad que yo me quedo sorprendida porque en sí el Alfa es un muchacho que se le ve que un poco, que tiene educación, que no es así tan... eso es lo que pasa, puntual, que cuando ven que la gente tiene educación, las otras personas que no tienen abusan de eso. abusan Sí. de eso. Yo al principio estaba, yo decía, wow, a veces lo que es cuando tú tratas de ser como más amable y con las personas y de ser pasivo y tratar como de solucionar las cosas, las personas lo que abusan de eso y se burlan de ti también. Entonces, Para que muchas personas sepan de lo que estamos hablando, porque de nada no saben, no estamos hablando de temas viejos ni nada de eso, es algo que pasó hoy.
hoy en la noche. Es algo nuevo. Es algo nuevo que pasó. Entonces, me gustaría que se queden ahí. Yo le voy a poner para que ustedes escuchen qué fue lo que pasó. Así que se lo voy a poner en un segundito. No le voy a poner el video porque ustedes saben con eso del copyright, que esto y aquello. Pero le voy a poner lo que pasó. Así, puntual. ¿Qué tú crees sobre eso que pasó esta noche? Bueno, yo de verdad me quedé sorprendida, colega, porque de la forma tan... de la forma como ellos se estaban burlando. Cuando yo te enseñé ese video. Del Alfa, por el perdón, como, no sé, me refiero a Anuel, porque yo vi el video y yo me quedé, wow, no puede ser. Porque el Alfa le pidió disculpas, que tampoco era algo que él tenía que hacer, porque en sí no veo nada, cada cual con su cosa, cada quien es libre de hacer lo que le da la gana. Entonces, ok, si el Alfa lo hizo por respeto, pero en sí, en mi opinión, él no debió, tampoco él no tenía que pedir disculpas. ¿Y por qué? ¿Qué hizo el Alfa? El Alfa no ha hecho nada. ¿O tú crees que él había hecho algo malo, colega? ¿Qué usted cree de eso? Para mí, él no hizo nada malo. No hizo nada malo. En verdad, cualquiera va a un dealer y se tira una foto con un carro. Eso no es nada. Pero claro. Ahí yo le doy la razón a Tali en esa, ¿cómo se dice? En ese aspecto le doy la razón a Tali porque, come on, yo fui a un dealer, me tiré una foto. El Alfa ni sabía lo que estaba pasando. Él no sabía lo que estaba pasando, pero él lo hizo inocentemente. Vamos a llegar al grano para que la gente sepa de qué estamos hablando. Oigan esto, porque también se ponen hasta, ok, los dioses que esto. Pero ahora, ¿sabe? A Anuel nadie le va a creer nada cuando él hable. Lo que ha dañado es también eso, es el nombre que ellos buscaron. Yo creo que ese nombre que ellos eligieron para ese álbum también está medio... no sé, ¿qué usted cree de eso? Como de que los dioses. Bueno, y ahora se les respeta, pero también ellos tienen que pensar en las otras personas que también se dedican a ese mismo género. Madre Dios. Entonces nadie puede subestimar a nadie. ¿Tú sabes? Pues, y solamente hay un Dios allá y ese que está allá arriba. Ese es el único Dios que existe. Un solito. El que está allá arriba. Perdón. Yo le voy a poner el sonido a ellos ahora para que el público sepa de qué estamos hablando. ¿De qué estamos hablando? Perdón que llegamos al minuto 9 y no hemos puesto lo que... Siempre nos pasábamos del minuto. Llegamos al minuto 9 y estamos hablando ahí de algo y no sabemos. Ok, pues miren ahí la humillación, porque eso fue Candela que le mandaron al Alfa. Candela directa. Oigan esto, oigan esto. Este momento desde el fondo de mi corazón para decir que me disculpo absolutamente con nadie. Nosotros somos los dioses y al que no le guste quiero aprovechar este momento desde el fondo de mi corazón para decir... ¿Tú ves cómo él juega con los sentimientos? Oye, como Anuel dice, quiero aprovechar este momento desde el fondo de mi corazón. ¿Tú te crees que como está la cosa, en vez de poner la cosa suave, de echarle agua, no, le echa gasolina, porque eso es lo que a él le gusta, la controversia y las cosas. Él lo que quiere poner... No, él lo que quiere poner como de que Puerto Rico y Santo Domingo se tiran y se maten uno. Eso nunca va a pasar. Eso nunca va a pasar, Anuel. Y todo para pegar. Te lo dice el Comando 911. Eso nunca va a pasar. Y me da pena por Ozuna, porque Ozuna no es un muchacho de mala palabra ni nada de eso. No, de verdad, colega. Mira, yo te voy a decir algo. Yo me quedé así cuando vi el video, con la boca abierta. No, oigan el sonido otra vez. Porque yo nunca había visto... Quiero aprovechar este momento desde el fondo de mi corazón para decir que me disculpo absolutamente con nadie. Nosotros somos los dioses y al que no le guste... Quiero aprovechar
aprovechar este momento desde el fondo de mi corazón para decir que me disculpo absolutamente con nadie. Nosotros somos los dioses y al que no le guste, que no... Está No, no. fuerte eso. Pero, y esa mala palabra, Ay, sí. ay. Y yo sé que Ozuna no está con eso, porque cuando ustedes vean el video, Ozuna no era así, él no se expresa eso de ese modo. Así. dicen, ajúntate con ladrón y ladrón será. Bueno, ya lo creo. Una fruta dañada daña la otra. ¿Y qué pasa? Ellos siempre han sido panas, pero ahora están con la juntiña y la cosa, y parece que es verdad que ellos se creen que son dioses, porque míralo ahí como ellos están. Pero tú sabes, porque Ozuna sale, él no, como que no quiso salir, él salió Fue como ya de la parte último, de así. atrás, y Ozuna salió caminando así por la parte de atrás y salió como rápido. La cosa es que yo creo que Anuel quiere poner como los boricuas en controversia con los dominicanos y eso no va a pasar. No va a pasar porque es que los dominicanos y los boricuas en género y en todo, en lo personal, nos llevamos súper bien. Y de verdad que estoy demasiada sorprendida por el apoyo de verdad que se dan mutuamente porque ambos se han apoyado bastante en esta plataforma, usted lo sabe. Sí, sí, Se han pero apoyado bastante y yo espero que eso no vaya a pasar, que no haya ningún tipo de controversia en esa unión que de un año para acá hemos estado viendo. Y yo no sé si es que Tali es brujo o qué, pero Tali le dijo, Alfa, Bueno, no tenía que disculparte. Yo no hablé de eso, ni quise de hablar de eso porque, ok, Claro, está no. bien, a cualquiera se le va una. Pero en verdad, como usted dijo ahorita, colega, no tenía que disculparse. no debió, ahí está. no debió disculparse. ¿Y por Ay, qué? que siga disculpándose, ahí está. ¿Qué le hizo? Mira lo que le valió esa disculpa. Esa disculpa, mira cómo se la pagaron. Una disculpa internacional, mundial. Mira cómo se la pagaron al Alfa. La verdad que Barrió yo tengo el un piso pique con ahora él. mismo. Eso, Wow. eso está mal, eso no se hace. Eso no se hace. Yo nunca había hecho un video tan tarde y llamo a la puntual y esto. Mira, puntual, pasó esto. Vamos a dejarle saber a nuestros hermanos y a todo el mundo, todo el que nos ve, lo que para que ustedes sepan, porque donde pasó esto, no todo el mundo tiene esa aplicación para ver eso. Tú sabes que son poca gente los que lo tienen. Son cosas que a nosotros nos llegan primero y se le agradece a esas personas que nos ayudan bastante con los contenidos cuando hay algo nuevo y nosotros tratamos de darle lo mejor a todos ustedes allá en casita que nos siguen. Entonces, Sí. Pero una noticia es como una noticia esta, fresca, salió hace como un par de horitas salió. por ahí. Entonces, pero en verdad, Reciente. yo no quería ni hacer este podcast. Este es el primer podcast que estamos haciendo. Yo y en mira sí cómo lo lo pensé, abrimos. yo lo pensé también y usted lo sabe, porque no quiero que lo El vean primer- como el que pri- es chisme ni nada. Nosotros Wow. en sí lo que estamos es hablando porque es que hay que ver el punto correcto a la verdad. Entonces lo que está mal está mal. Eso de verdad que me ha conmovido porque hello, somos dominicanos y el dominicano también tiene que apoyarse uno con otro, igual también, no Claro. queremos ese tipo de controversia. Los boricuas y el dominicano se llevan súper bien. Hay que dejarse de eso, señores, de esos chismes y esa vaina, eso no está. Siempre con respeto. Lo que a mí me molesta es que ellos como si nada, ¿sabes? Como si nada. Porque Sí. en sí, ok, no. Como que nada ha pasado. No, yo lo veo como que ellos le hicieron carita bonita al Alfa. Le dieron a entender una cosa, como que todo estaba bien, para al final ellos barrer el piso con él. ¿Tú entiendes? Hacerlo quedar feo. Eso era lo que yo quería y lo lograron, obviamente. Pero ahí arriba hay un Dios de verdad. No los dioses, un Dios. Es que nada más un solo. Y eso le va a salir caro a ellos porque ¿Qué es eso de los dioses? me da cosa con el Alfa ahora mismo, porque mucha gente creen que porque son artistas, que esto, que no le va a parar. El Alfa tiene su familia. El Alfa ahora mismo debe de estar con la cabeza
en otro lado diciendo, wow, pero ¿por qué yo me disculpé? ¿Qué fue lo que hice? ¿Dónde No, metí mira. la pata? ¿Por qué que él no hizo nada malo, Y colega? hay muchos boricuas que Nada. han llamado al Alfa que no están de acuerdo con eso de Anuel y Ozuna. Farruko es uno. Mucho. Mira lo que dijo Arcángel Farruko. también. Arcángel está conmovido con eso. De verdad que no está de acuerdo con eso. Hay muchos. ¿Quién más? Farruko. ¿Cuáles otros Farruko, fueron? no. Hay unos cuantos que yo he Farruko. visto un par de entrevistas que le han hecho y han hablado del tema. Oye, Farruko es una persona por la línea con el Alfa. Y lo malo no se apoya. y Ellos lo no mal- apoyan lo mal hecho. Sí, Farruko es de la vieja guardia y sabe lo que está mal y lo que está bien. Cualquiera lo ve. Hasta un niño de 10 años sabe lo que está mal y está bien. Claro. Obviamente ellos no dicen que es Alfa, pero obviamente la puya va para él directamente. Todo el mundo lo sabe. Claro, pero es que eso se nota, que eso es para tirándole a él. Entonces, Farruko dice, oigan esto, mis hermanos dominicanos y todo el que está escuchando. Farruko dice que el dembow o el trap, el dembow y el trap dominicano ahora mismo se le está yendo a la música puertorriqueña. El reggaetón se le está yendo también. No, porque mira lo que dijo Chombo en un canal por ahí que ni voy a decir el nombre. Es más, sí, lo voy a decir porque es un chota. En el canal del Chota Molusco. Así, Chota Molusco. Oh, no. No, le voy a poner a Molusco. No, de verdad. Wow. Burrito demandado, porque está bueno que DJ Topo le haya tirado ese peo. Bien tirado. DJ Topo que tenga cuidado cuando vaya a Santo Domingo, que lo van a cortar como jamoneta. Van a hacer fricasé, alcapurria y bacalaíto con él. Para que lo con Molusco, sí. Molusco. Claro, que se siga ahí, que lo van a moluquear. No, ¿sabes qué me dolió a mí de Molusco? ¿Sabes qué me dolió? Que el Alfa con el corazón le dio entrevista. El Alfa casi no da entrevista. Pero colega, no es eso. Muy que raro, Molusco sea... Es muy raro al que el Alfa le dé una entrevista. A Molusco, Y Santo dichoso Domingo. y afortunado el que la tiene. Y él Sí, fue uno de los exactamente. primeros. Molusco Y a los tiene... Fokker, Tenía la puerta, porque no tiene ya. Tenía la puerta abierta, sí, en Santo Domingo. Molusco ha filmado como más de 5 películas en Santo Domingo, ha hecho de todo. Santo Domingo le ha dado muchísimo de comer. Tiene mucho público en Santo Domingo, Molusco. Porque, como te digo, ellos se llevan bien. Estaba casi llegando al 1,000,000 de suscriptores, Molusco. Le faltaban como 30,000 suscriptores para llegar. Y ya se le están saliendo. Y así mismo, sálgansele. Y él mismo lo dice. Que en la unión es que está la fuerza, porque todas las personas que él tiene en el canal, la mayoría son dominicanos. Él mismo lo dijo. Que la mayoría de su público, el 90% son dominicanos. Dominicanos. Entonces, ¿cómo tú te vas a poner así? ¿Qué? ¿Te dieron qué? ¿20 pesos? Le dieron 20 pesos. Bueno, tú sabes, ahí está la una y una. Ay, Dios. Le dieron un 20 para la una y una. Fue pan, capió y vámonos. Entonces a mí lo que me da que hacen sus Pariguayo. cosas y después como que nada ha pasado. Perdón, el otro, que tú sabes. Dije que él no sabía. No, Oye, ya él tenía todo eso cuadrado con el otro que le dice, dije, Papamolu. Come on, que Oye, llama a un dealer para tú averiguar si es verdad que una persona compró un carro. Ven acá, ese brother, tipo, ¿qué es esto? ya ellos Dime. tenían al tipo en la línea hace Eso rato como del que- dealer. Ellos duraron la mañana entera, de fuente oficial, duraron la mañana entera tratando de comunicarse con el tipo del dealer. Para y- buscar view y todo para buscar view. Y el que está atrás por ahí, A la que no se mala. deja ver, el que brega con la... Papamolu, porque yo te Ah. tengo esto. Oye, porque pero qué lambón, Papamolu. Cuando yo digo el Papamolu. 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 Dije como Papamolu. Tú Sí. sabes, regateando. El que Boris sabe, No, pero regateando. mira, la cosa fue tan mal, en verdad está mal, porque mira, los Fokker es pana de él, y a los Fokker se enojó mucho por Pero eso cualquiera también. a los enojó. fue que hasta se iba a retirar. Se enojó bastante porque no Cualquiera. esperaba eso, los Fokker no esperaba eso. de Cualquiera, hasta yo mismo. Cuando viene a ver a los foques hasta se retira, porque mira, a los foques fue, No puede, vuelvo y porque repito, que lo dije en el video pasado, Ya los a los Fokker tienen foques su fue público. quien le enseñó
a trabajar en YouTube. Alofoque fue quien le hizo la página. Alofoque fue quien le dio la idea. Alofoque Dominicano también. Bastante, ayuda bastante a Alofoque. Él está en este nivel, es por Alofoque. En el nivel de película está también por nosotros los dominicanos. Y se pone así, con esto, ya dije, por una foto de un carro. No tiene la culpa y pide perdón. Y con todo eso, miren ahora el sonido, lo que le puse, lo que pasó. Y no se sabe después ahora lo que va a seguir pasando. Recuérdense. Por eso que DJ Topo lo pone claro todito y le dice su verdad tal y como es. Recuérdense, ellos saben que cuando hacen su marullo y su vaina, para allá que van a esconderse. Así que después no vayan con el rabito entre las piernas, que esto, que qué sé yo qué, porque allá en que se esconden. Ustedes tienen que estar fríos y esto, bueno. Que para allá se cogemos en yola que esto. Sí, por allá trabajar y esto y hacer muchísimas cosas buenas. Mi gente, no, eso no se trata de nosotros claro, por eso no hay que pelear. Ni de hablar mal del boricua, ni de que ustedes hablen mal de nosotros. Se trata de llevar la paz, de no tratarnos así, como están, o sea, uno al otro. Que fulano es mejor que fulano, que esto, que si a fulano le va mal. No celebre eso. Mi hermano, si a fulano le va bien, puntual. Celebre la lealtad. Celébralo usted también. Usted no tiene que sentirse mal por el bien del otro. Somos unidos. Acuérdense que unidos somos más. Mira la página que hizo Alofoque. ¿Te acuerdas? La primera página. Era como los puertorriqueños con los dominicanos. Unidos. No recuerdo bien, pero... Él hizo, sí, él tiene una plataforma donde están que él hizo una campaña entre los puertorriqueños y los dominicanos unidos. Y antes yo me acuerdo que había mucha tiradera en el boricua y el dominicano, yo me acuerdo. Sí. Hace unos años atrás, como 3 o 4 años por ahí atrás. Y Alofoque fue uno también de los que aportó en eso. O sea, de que el dominicano y el boricua nos llevemos bien. Sí. Y pero ahora, siempre, mira, el boricua, nos hemos llevado bien. El dominicano y el boricua le encanta el dembow, le encanta pero la música. Claro, a Anuel mismo, Entonces, y eso es lo Ozuna. que me pone así del alfa, porque todo el mundo, todo el boricua quiere grabar con el alfa, sí. porque el alfa es el duro en eso. Anuel y Ozuna, ellos lo dijeron en la entrevista, que no se puede grabar que los boricuas no pueden grabar un dembow si no es con un dominicano, no pueden hacer un remix. Es que no es lo mismo. No le sale, tiene que haber un dominicano ahí, sí. Obligado, si no le sale. No. El trap, por lo menos, lo cantamos iguales. Wow, pero que para igual. La música trap. Oye, pero también es que Anuel tiene la mente de Ale Cucaracha. No, la verdad que no piensa. Es como él dice la cosa así. Ahora, lo que hay que ser inteligente, acuérdense. Y yo soy fanática de Anuel. Que por uno, no tienen que pagar todos. Pagan todos. Por uno no tienen que pagar todos. Es como dice Tali, eso es un clan que hay ahí. Un clan. Y ese clan ya ustedes saben quiénes son. El grupito. Ya ustedes saben, el grupito, ¿quiénes son? No quiere decir que todos los puertorriqueños son así. No. Porque Anuel lo que es un malapalabroso, que es, ya usted sabe. Y cada quien tiene su forma. Yo amo la gente. A mí, yo me llevo muy bien con las personas boricuas, de verdad que sí. No, porque aquí no estamos, aquí para que sepan. No estamos hablando mal, estamos hablando de este clan, lo que están haciendo, lo que han hecho. Está muy mal lo que están haciendo. Sí, para que no haya a nadie le gustaría. Sí, para que no haya malentendido. Aclaremos. Exactamente. Oiga puntual. Oiga esto. Dígame, colega. Déjame coger aire porque... Relájese. Respire profundo, que estamos aquí. Voy con calma. Voy con el desahogo. Voy con el desahogo ya. Para cerrar. Para ir cerrando. Dele. Voy a desahogar para ir desahogando. Anuel, recuérdate que tú estuviste preso. Tú te sabes todos los códigos. Recuérdalo, real hasta la muerte.
Si tú eres real hasta la muerte, como le Bueno. pusiste en el Bugatti, Ya ahí no es real, demostró que no es real, ¿no? Hasta la muerte. demuéstralo, porque no lo está demostrando. Usted no es real hasta la muerte. Usted es un feca hasta la muerte. Feca hasta la muerte. Por eso es que tiene tanta controversia. Y te está buscando problemas con gente que no quiere buscártela. Te está buscando problemas con gente que no te imagina. Me da pena con Ozuna, que lo quieren mucho en Santo Domingo. Ozuna, no te dejes llevar. No te dejes llevar por nadie. Tú sabes más que eso, tú lo sabes. Tú lo sabes que tenía mucho que no hablaba con él. No voy a hablar de eso aquí, pero tú sabes por qué no se hablaban ustedes dos. Negocio es negocio. Y amistad es amistad o amigos son amigos. Business son business. Eso es verdad. Y tú lo sabes, Ozuna, que tú tienes mucho tiempo en este negocio. Voy con el otro. Rafi Pina. Ten cuidado que el Titanic se hundió. El Titanic se hundió. Los botes se hunden también. Pinarrasi se puede hundir, que es más chiquito que el Titanic. Pinarrasi se puede hundir. Así que tranquilo en alta mar. Tranquilo. Con calma, siempre. Voy con el otro. Desahógese, que estamos en eso. Lo voy a dejar ahí. No, Lo pero voy a dejar ahí. Voy a esperar la llamada del Siga. boss. Voy a esperar la llamada del boss. Y en el otro podcast yo voy a tirar eso. En el otro podcast lo voy a tirar. Solamente tengan cuidado lo que hablan, lo que hacen. Y pues nada, me da pena con el Alfa, el bullying que le están haciendo. Vamos a ponerlo de despedida. Vamos a poner otra vez. Vamos a poner el sonidito. Vamos a poner. Quiero aprovechar este momento desde el fondo de mi corazón para decir que me disculpo absolutamente con nadie. Nosotros somos los dioses y al que no le guste. ¡Ah, chiquillo, Dios! ¡Ay, me cago en la madre! ¿Tú ves eso? Lo que cogen para relajar. Ya eso está por ahí. Hablando de Dios en cosas de mala palabra, que esto, que aquello, porque se buscaron 2 o 3 pesitos. Porque eso es 2 o 3 pesitos. Y ya por eso se creen los grandioses. Pero ¿y qué? Ay, mi madre, Dios. Nadie con todo Hay el que dinero del saber, mundo. Hay que saber de verdad lo que van a decir, porque es que eso Pel- es una palabra bien fuerte, ¿tú sabías? Perdón. Que hay algo que le quería decir puntual. Para concluir Puntual, la entrevista, sí. Dígame. Sí, porque está tarde ya. Está tarde. Claro, ya Esto es un especial para ustedes. El primer podcast con Comando 911 y La Puntual. Ya saben, mi gente. Ah, pero verdad. Denle like. Este es mi primer podcast. Podcast. Podcast, ¿qué se dice? Sí. Tu primer Ok. podcast. Este es mi primer podcast. Sí, Entonces, con pues, Comando 911. Déjame frenar. Ok, sigue, continúe, que vamos a concluir. Recuérdense, me da pena con Ozuna, que Ozuna es una persona que no se mete con nadie. Entonces, hasta él mismo lo dijo los otros días, wow, yo nunca había hablado tanta mala palabra. Y hoy estoy hablando toda esa mala palabra, Dios mío. Yo nunca había hablado tanta mala palabra, que esto, que si yo qué. Ozuna, tú tienes hijos, no te lleves de nadie, no tienes que hablar mala palabra. Así que esto es Comando 911. Nos vemos con un video nuevo mañana a la misma hora. Así que ya saben, mi gente, dejen lo que piensan ustedes en los comentarios. Aquí se despide Comando 911 con La Puntual. Bye, bye. No lo creo. Dios mío. Qué bullying le hicieron al Alfa. Ellos ahora se están riendo y están gozando, pero
que gocen. Que el que ríe último. El calma llega. El que ríe último, ríe mejor. Y ustedes lo saben. El que ríe último, ríe mejor. Ellos están ahora sí, como con esta risa, sí, ellos están ahora. Celebrando.